Es el noveno mensaje de esta serie, ¿verdad? Las últimas 2 semanas estuve hablando acerca de la Reforma, de dónde proviene el protestantismo, de dónde provenimos como hijos de Dios, cómo es que surgió ese cisma, esa división entre el catolicismo y la iglesia cristiana, o el protestantismo. Ya lo miramos estas 2 semanas. Es que vamos a Mateo, capítulo 11, capítulo 5, perdón, verso 11 y 12. Gloria al Señor. Mateo 5, verso 11 y 12. Y cuando lo tenga, hermano, lo leemos. Dice: bienaventurados son cuando por mi causa, subraya esa palabra, hermano, mi causa, os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si están diciendo la verdad, pues ahí el que está mal eres tú, amén, hermanos. Mintiendo. El 12, gócense y alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero comenzar haciendo una pregunta, hermanos, para entrar al mensaje. Una pregunta que debemos nosotros, porque de hecho la puse aquí en mis notas, hacerla antes para que no se me olvidara. Pero la pregunta es: ¿la iglesia de hoy es mejor que los profetas aquellos que persiguieron, hermanos? De ninguna manera. Así es que cuando te persigan, gózate en el Señor, amén. Y no estés con tu chilladera y tu quejadera y que ¿dónde está Dios? Deja esas cosas, madura, porque también se madura a través de las persecuciones. Que de hecho algunos de ustedes están como en pues una vida tan sencilla, tan simple que no creo que haya muchas persecuciones, pero cuando vengan las persecuciones, acuérdate lo que el Señor Jesús dijo, acuérdate la pregunta que te estoy haciendo: ¿soy yo mejor que aquellos profetas? De ninguna manera. Así es que, Señor, gracias por todas las persecuciones que vengan a mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, te damos por tu palabra, Señor. Nos permite, Señor, adorarte y también abrir tu escritura y poder aprender, Señor, de ella. Bendice a tu pueblo, a tu gente, Señor, que tu gracia sea con ellos. Ayúdalos, dales fuerza, dales ánimo, Señor. Y no sabemos qué viene mañana, Señor amado, no sabemos qué es lo que viene el día de mañana, pero aún así, Señor, te pedimos que tú nos sostengas, Señor, en tu mano y con tu fortaleza, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. El tema 9 de esta serie, el último, soportando el vituperio por una causa, hermanos. Por una causa. Y eso es básicamente lo que nos impulsa. En la introducción, para muchos, hermanos, comentaristas, esta bienaventuranza y la anterior de Mateo 5, verso 10, es una sola bienaventuranza, o sea, la conjuntan en una sola bienaventuranza. Pero hay otros comentaristas, hermano, que tienen una idea diferente o tienen una opinión diferente, y ellos dicen que son dos diferentes. Así es que lo que la Biblia relata, hermano, en el verso 11 es una extensión del verso 10. El tema de ambos pasajes bíblicos es la persecución. La diferencia está en que en el verso 10 los creyentes son perseguidos por causa de la justicia, y en el verso 11, hermano, Jesús dice: por mi causa. Así es que vamos a verlas como dos bienaventuranzas separadas, aunque unidas por un tema más aquí, pero hablamos del resistir como hijos de Dios, hermanos. Así es que vamos al punto 1, el vituperio y la persecución. El vituperio y la persecución tienen una causa, hermanos. Así es que para mucha gente que se creen ser hijos de Dios, hermano, y se creen, sabe, hoy en día se ha enseñado, ya tiene algún tiempo, pero se enseña, hermano, acerca de los ungidos de Dios, las princesas del Señor, los principitos de Dios, y toda ese vocabulario, ¿verdad? Lógicamente que a veces está entre un cristianismo que más que nada se convierte en un cristianismo como que son los especialitos de Dios, los especiales de Dios, y que a ellos no les va a pasar nada y no les va a suceder nada, y que Dios los guarde, que Dios los cubre.
Y esa enseñanza, hermano, es más dañina que provechosa para la gente. Así es que vemos a través de la Escritura, hermano, cómo en realidad los hijos de Dios tienen que tener una causa. Hay una causa en sus vidas, tiene que ser esa, ¿sí? Fíjense, lo leo otras versiones, el mismo verso 11. La otra versión dice, yo creo que lo tiene ahí en su nota, dice: dichosos vosotros cuando la gente los insulte o los maltrate, y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. Y dice la versión, Nueva Versión Internacional: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. En el griego, hermano, se lee oneidizo, y esta palabra calumnia, ¿verdad?, se emplea 9 veces, que es una palabra que se usa para maldecir, para hablar mal, para injuriar, tratar con dureza, o sea, sin misericordia a alguien. Eso es la calumnia, la persecución y los insultos que reciben aquellos hermanos que tienen a Cristo y tienen su causa en su corazón. Vamos adelante. Las causas hacen diferencias. Las causas hacen diferencias, hermano. Hubo causas. Una causa es un propósito, un deseo, es buscar y desear algo, hermano. Hay causas que fueron nobles, otras causas que no fueron tan nobles y no son tan nobles. Por ejemplo, le doy unos ejemplos rápidos. La causa de la conquista española, hermano, que de hecho todavía están pidiendo que les pidan perdón, ¿verdad, hermanos? Qué bárbaros, de verdad. Hace casi 700 años que pasó eso. Imagínate, por eso es que las naciones no sanan, hermano, porque imagínate que nosotros le vamos a pedir perdón a los indios, pieles rojas, y a los que nos quitaron las cabelleras, hermano, cuando llegaron los peregrinos a esta nación. Qué tremendo. Bueno, esas causas, hermano, esas causas de españolas de diseminar el catolicismo, ¿qué tanto mal ha hecho, hermano, a la gente? El catolicismo ha enterrado a la gente. El catolicismo, fíjate que, si usted no lo sabe, hermano, cuando las conquistas españolas vinieron a este país y empezaron a conquistar y empezaron a diseminar el catolicismo, más que nada religiosamente. Por eso, en una ocasión les explicaba todas las ciudades de la costa. Todas las ciudades de la costa, fíjese, todas comienzan en San Diego, Santa Paula, San Juana, San Jacinta, así, ¿verdad? San Francisco, todos tienen nombres de santos porque fueron conquistados, diseminados por el catolicismo romano. Pero todo eso, hermano, ha hecho grande mal a las naciones, porque fíjate dónde están las naciones católicas. ¿Dónde están? Hasta allá atrás. En todas las cosas vienen hasta atrás. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme en esa causa y la causa del evangelio. El evangelio, vuelvo a decir, nos abre, hermano, el entendimiento hacia avanzar. Por ejemplo, la causa del socialismo y del comunismo son causas de repartir la riqueza, hermano, de los ricos entre todo el pueblo. O sea, esa es una causa para ellos. Pero fíjate cómo está Cuba, cómo está Venezuela. Para allá van varios países, hermano, en la pobreza por esa causa socialista. La causa científica de descubrir vida o señales, hermano, de vida en el universo, son causas que ellos tienen, que para mi punto de vista son causas totalmente irrelevantes, causas que no tienen ninguna trascendencia, pero están invirtiendo millones y millones y millones de dólares, hermano, millones de dinero, hermano, en buscar vida, cuando dejan morir a millones de personas aquí en esa tierra. Y la pregunta aquí es, hermano, fíjate, es muy sencilla la pregunta, es muy sencilla. ¿Es Cristo tu causa? ¿La causa de tu vida es Cristo? ¿Es el evangelio? ¿Es tu causa? Porque si esa es tu causa, hay una lucha. Lo que te daba los ejemplos de las causas, todos ellos lucharon. Por ejemplo, el socialismo es una guerra, es una lucha por querer implementar el socialismo, el comunismo a nivel mundial. Por ejemplo, el Islam. El Islam es una causa
que ellos, hermanos, quieren implementar el islamismo en todo lugar, a cual sea el precio. Por ejemplo, todas esas conquistas, las causas científicas, hay una guerra, hay una lucha. De la misma manera, por eso quise tomar esta parte separado, porque la pregunta ¿es Cristo la causa de nuestra vida? ¿Es el Señor la causa de nuestra vida? En otras palabras, Cristo nos dio una orden. De hecho, esta mañana en la clase lo leíamos, lo estudiábamos. Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? Esa es una causa. Esa es la causa por la cual vivimos. Esa es la causa por la cual el Señor nos ha puesto. Nos ha puesto como luz en esta tierra. Así es que si Cristo y su evangelio no es tu causa, entonces ¿cuál es tu causa? ¿Por qué peleas? ¿Por qué luchas? ¿Por qué vives? Venir a la iglesia el domingo, ¿piensas que es una causa? Eso no es ninguna causa, eso es una religiosidad simplista. La causa de Cristo nos lleva a una lucha porque el evangelio del Señor, hermano, siga avanzando. Siga avanzando. En realidad es algo que nosotros debemos preguntarnos y cuestionarnos personalmente, íntimamente en nuestro corazón. ¿Es Cristo mi causa? ¿Es Jesús mi causa? ¿Es el evangelio mi causa? ¿O qué es tu causa? ¿Qué es la causa que te mueve a decir, tengo que hacer esto en honor de aquel que me llamó? Tengo que hacer esto en honor de la causa que me llama y que tengo imperante en mi corazón. ¿Cuál es la causa de mi vida? Porque vuelvo a decir, hermanos, las causas traen luchas, traen guerras, traen batallas. Por ejemplo, un ejemplo muy simple en este país que vivimos y donde se ha levantado lo que se llama el pensamiento woke. Se sabe, búsquelo, no se lo voy a explicar mucho, pero ese pensamiento es un pensamiento que lucha en contra de los valores, hermano, esenciales de la vida. Por ejemplo, ellos aborrecen la familia, aborrecen el nacimiento de los niños. Ellos creen que la mujer tiene el derecho, el poder y tiene toda la causa para abortar, y creen en un aborto abierto y creen, por ejemplo, el pensamiento woke piensa que si tu niño varón dice, no, yo no soy niño, yo soy niña, sin pedirte a ti permiso, el niño puede investigar por medio de sus maestros en la escuela y decir, yo me quiero cambiar de sexo, y no te tiene que preguntar, porque ese es el inyectar de todo ese pensamiento. ¿Y qué hacemos nosotros como gente civilizada? ¿Qué hacemos nosotros como gente civilizada? Nos paramos y decimos no a eso, porque tenemos una causa mayor que es Cristo y su verdad. Vamos adelante. Los creyentes ahora tienen una causa. Los creyentes ahora tienen una causa. Vuelvo a decir, Cristo es su causa, su evangelio es su causa. Y de hecho, hermano, quien no se identifica con esa causa no puede ser llamado hijo de Dios. Yo a veces cuando los escucho hablar, los escucho muy condescendientes. Y pues son ustedes, ustedes quieren ser muy condescendientes con otros. Así son ustedes. Yo no soy, no tengo ese pensamiento, no soy muy condescendiente, porque una persona que no se identifica con la causa de Cristo no es hijo de Dios. Fíjate, dice Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno viene a mí, fíjate, ahí está una causa por la cual el Señor nos dice, es una palabra dura, pero son palabras de Cristo. Mira, el verso 25 en el anterior dice, grandes multitudes iban con él. Y él miraba grandes multitudes que lo seguían. ¿A quién no le gustaría que te siguieran grandes multitudes? ¿Qué más quisiera yo tener una iglesia de 100,000, de 10,000, de 15,000 personas? ¿O no, hermanos? Pero Jesús volteándose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser llamado mi discípulo. Así es que ese cristianismo cómodo que vives no es cristianismo, no es discipulado, no es nada.
A ver, nos pregunta, porque a veces surge la pregunta, ¿serán cristianos o no son? No son. No son, porque el Espíritu de Dios te hace entender que ahora naces en Cristo para una causa, y la causa es amarlo y seguirlo por encima de cualquier precio. Pregunto, hermano, aborrecer al padre, a la madre, a los hermanos, a la familia por seguir a Cristo, ¿no es un alto precio? ¿Están aquí, iglesia? ¿No es un alto precio? Solamente los que entienden la causa de Cristo la pagan. Lo pagan. Lo pagan. Aquí está. El precio que tengo que pagar lo pago, no importa. Voy a pagar con mi comodidad, no importa, lo pago. Pierdo mi comodidad por servir al Señor. Y también, hermano, dijo el Señor que no recibirán nada. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, mujeres, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero aunque recibiremos más del Señor. O sea, yo pago un alto precio, pero recibiré más. ¿A cuántos les gustan esos negocios? Porque hoy en día son muy vivos esta gente. ¿Cuántos les gustan esos negocios que te dicen, invierte 1,000, pero te vamos a regresar 20,000? ¿A cuántos les gustan esos negocios, hermano? Oye, se oye muy bien, ¿verdad? Se oye muy, ¿cómo se dice? Muy atractivo. De hecho, a veces sale ahí en las redes sociales una mujer que dice, dame $10,000 y yo te los voy a multiplicar en $100,000. No, sí, cómo no. Se oye muy, muy bien para ser verdad. Pero déjame decir una cosa. Aquí la garantía la da Cristo. Si tú dejas todo, yo te voy a dar más. Aquí lo dijo. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es que no hay que malinterpretar a Cristo. Él no dice que abandonemos a nuestros padres. Él no dice que abandonemos a nuestros hijos. No dice eso. Lo que dice Jesús es que no puedes amar más a tu familia que a Cristo, hermanos. Cuando tú amas más a tu familia y a la gente tenemos familia que no quieren saber nada del Evangelio ni de Cristo, ¿o no, hermanos? A ver, ¿cuántos aquí tienen familia que no quieren saber nada de Cristo? Levanta la mano. Pero cuando nos llaman, ahí estamos. Ahí estamos. Somos fáciles para ir a ellos, pero ellos no quieren venir a nosotros. Así es que Cristo, hermano, para empezar, Cristo es nuestra causa. Y si Cristo no es tu causa, estás parado en arena movediza. Estás parado, has fincado tu casa sobre la arena. ¿Se recuerdan las consecuencias de fincar la casa de la arena y la roca? Bueno, quien no tiene a Cristo como su causa y el Evangelio como su causa, es mejor decírtelo ahorita, porque quizás te dé tiempo a que reacciones. Es mejor que entiendas que si Cristo no es tu causa, has fundado tu casa, tu cristianismo, ese que tú llamas cristianismo, lo has fundado sobre la arena. Porque el cristianismo es un empuje, el cristianismo es una lucha de causa, es una lucha, es una batalla. Vuelvo a la clase de esta mañana. ¿Cuánto pagaron, qué precio tan alto pagaron los apóstoles por servir a Cristo? No solamente los apóstoles, la iglesia del primer siglo, hermano, yo les he explicado, lo acabamos de estudiar, pagaron un alto precio por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque su cristianismo de ellos no era de plástico, ni era de plastilina, ni era de goma. Su cristianismo era real, pagaron un precio, murieron por Cristo, vivieron para Cristo, hermano, y ahora estamos seguros que están reinando con Cristo. Continúa adelante. Es una causa del alma. Es una causa del alma. No es una causa de tu intelecto, sino una causa del alma. Cuando tú naces de Cristo, de nuevo en Cristo, Él te da vida eterna y también te da un propósito de vida, y es vivir, hermano, para su causa. La lealtad a Cristo es la única decisión verdadera del cristiano
es estar preparado para la vida del reino, es estar preparados para sufrir soledad, incomprensión, escarnio, rechazo y todo tipo de tratos duros e injustos. Tienes que ponerte eso en mente. Si estás esperando que todo mundo te trate bien y estás esperando que la gente te trate bien nada más porque no quieres identificarte con Cristo o porque te da pena, porque tienes miedo, te lo vuelvo a decir claramente, aún no has nacido de nuevo, aún no has nacido del Señor. Porque vuelvo a decirte, cuando Cristo nos llama, la Biblia nos enseña, escúchame esto, la Biblia nos enseña que el Señor nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su luz. Y escúchame esto, esos dos reinos no son amigos, esos dos reinos no son compañeros, esos dos reinos son enemigos a muerte. Y cuando el Señor me ha trasladado al reino de luz, hermano, ahora el enemigo, Satanás, y todos sus inconversos que están bajo su reino y su dominio y su control, que entre ellos están incluidos nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Ahora, Satanás, el diablo no se te va a aparecer ahí con vestido de rojo, con dientes y cola, no. Es a través de toda esa gente que empieza la lucha y la batalla. Pero si tú tienes a Cristo como tu causa, te mantienes firme. Romanos 8:36 dice, Romanos 8:36, como está escrito, fíjate, como está escrito después de que Pablo acababa de dar una lista, verá, de las cosas que no nos pueden separar de Cristo. Y dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice Pablo, como dijo, por causa de ti. Efesios 3, capítulo 3, verso 1. Dice Pablo una vez más, por esta causa, yo Pablo, estoy en Hawái. ¿Sí están leyendo, iglesia? Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Qué tremendo. Por vosotros soy prisionero, por causa de Cristo, por causa del Señor. Así es que la causa del Señor nos lleva a eso. Y todo aquel que se acobarde no es parte del reino de Dios. Todo aquel que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno del Señor. Y todo aquel que no deja todo por Cristo no es digno del Señor. Y todo aquel que niega al Señor y se avergüenza del Señor, el Señor se avergonzará de ti delante del Padre. Imagínate, Cristo, ¿conoces a este? No lo conozco. No sé ni. Imagínate que tú esperando que el Señor te dijera, Señor, sí me conoce, ¿verdad? Y que te dijera, no lo conozco, es más, me da pena, no sé quién sea. Imagínate esa escena que pasaría a una persona. Lógicamente que está hablando de una persona perdida. Está hablando de aquellos que se avergüenzan del Señor, está hablando de perdidos que cuando lleguen al Señor, cuando lleguen un día a ese juicio del trono blanco, el Señor se avergonzará de ellos porque no hay esperanza en ellos. No está hablando de cristianos, no está hablando de hijos de Dios, está hablando de personas que creyeron que eran cristianos pero que no son. Punto 2. ¿Cómo se manifiesta ese vituperio? Esto es en parte de lo que decía hace 3-4 semanas atrás. Primero, continúo adelante. Se manifiesta por la burla. Se manifiesta por la burla. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Las burlas de Cristo se burlaron. De Cristo se burlaron. Mira, hermano, de por sí vivimos en un mundo, especialmente el hispano, el latino, es muy burlón. Pero hay cosas en las cuales nos podemos burlar o reírnos, en cierta manera, reírnos, no burlarnos, reírnos. Nos reímos de chistes, de cosas que decimos, acciones, cosas. Eso es común, eso es normal, el reírnos. Pero
el burlarse del Señor es burlarse de ti, el burlarse de ti es burlarse de Cristo. Cuando tú propones que eres cristiano, que eres hijo de Dios, hermano, no pienses que te van a aplaudir, se van a burlar. ¿Por qué? Porque ellos tienen, los cristianos, el mundo tiene el mismo pensamiento, escúchame esto, el mundo tiene el mismo pensamiento que tenía Félix cuando Pablo iba camino a Roma y pasó ante el gobernador Félix y aquel pobre alma que ahorita la está pagando muy cara, Pablo le explicó el evangelio y entonces Félix, hermano, básicamente no creyó, no llegó a creer, no llegó a entender. Y vemos, hermano, cómo las burlas, ¿verdad? Y de estos apóstoles, vuelvo a decir, una persona se burla de Cristo, se burla de ti, se burla de ti, se burla de Cristo. Esa gente se burlan del evangelio. Somos prisioneros del Señor y no vamos a recibir aplausos ni guirnaldas. Vamos a recibir burla. Vuelvo a decir, porque estamos en ese camino hacia el Señor y vamos a estar mirando esa condición constantemente. Y vuelvo a decir, de Cristo, de los apóstoles, Mateo 9:24, se burlaron. En una ocasión cuando Jesús fue a sanar a una niña que ya había muerto, Mateo 9:24 les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino que está dormida. Y se burlaron de él. Se burlaron del Señor. Imagínate, del Creador, de Dios en persona. Se estaban burlando de él. Se estaban riendo de él. Imagínate, vuelvo a decirte, nosotros no somos en nada mejores. Hechos 2:13 dice, mas otros se burlaban diciendo, ¿se recuerda con los apóstoles cuando llegó el Espíritu de Dios a ellos? En Hechos capítulo 2, y dice que otros se burlaban, decían, están borrachos, están tomados. Porque la burla es básicamente el hecho de saber que eres menos, por el hecho de que piensan que el cristianismo es menos. Los cristianos, si leemos que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, no eran para exaltarlos. Cristianos era un nombre peyorativo, era una burla. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Ni caso hacían. ¿Qué hacen esos? Son los cristianos que predican a un tal Cristo. No, deja de eso, no solamente predican cosas absurdas, sino que ese Cristo que ellos siguen murió crucificado. Porque morir crucificado era la forma más escarniosa, más baja que una persona podía morir. Y se burlaban de ellos. Se manifiesta por las burlas hacia ti. Si se han burlado de ti porque estás, no sé, gordo, flaco, alto, chaparro, blanco, negro, si se han burlado por eso, no hay problema. Pero si se han burlado cuando hablas de Cristo, dale gracias al Señor. Continúa adelante. Se manifiesta en el abuso físico. Con Cristo hubo un abuso físico. Mateo 27:30 dice, y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Fíjate, lo abusaban, en otras palabras, en ese abuso físico hacia él. Marcos 14:65 dice, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, hermano, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Eso sí es tener una causa. Cristo tenía una causa. ¿Por qué sufrió todo eso? Dice Hebreos que Él sufrió todo ese oprobio, hermano, por nosotros. Porque tenía la recompensa de los hijos de Dios. Fíjate, los que han sido redimidos en la cruz, hermanos, son la recompensa del sacrificio de Jesús. Por eso es que nosotros no podemos ser gente malagradecida con el Señor. Así es que vemos que ese abuso, hermano,
también si un día llega a ser parte de tu persona. ¿Sabe ahorita, precisamente ahorita, saben, no sé si ha mirado las noticias, pero Trump le acaba de declarar la guerra a Nigeria? ¿Usted no sabe eso? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en esas 2 semanas últimas mataron más de casi 4,000 cristianos, hermano. Los nigerianos, los islámicos, los extremistas islámicos en Nigeria mataron casi 4,000 cristianos. Y Trump acaba de denunciar. Dice, ¿cómo es posible que en esos países asesinen a los cristianos? Y se le acaba de sentenciar y dice, ¿sabes qué? Si no paran eso, vamos a ir nosotros a exterminarlos. Que sabe que para eso se pintan solos, ¿verdad, hermanos? No necesitan muchas cosas. Pero pregunto, ¿eso no pasa aquí en Estados Unidos, hermano? Eso no pasa aquí en Estados Unidos. Olvídate, te tropiezas aquí y demandas a la iglesia. Ay, me demanda. Fíjate, ese es el sufrimiento de los cristianoides de hoy en día. Es una cosa, los cristianos aquí en América, en Estados Unidos, no saben lo que es el sufrimiento. Los apóstoles sufrieron, Pablo y Silas sufrieron persecución y abuso físico, hermano. Hechos capítulo 16, verso 22 dice, verso 22, 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la celda, en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ese es el abuso físico que sufrieron estos hombres de Dios. Continúa adelante, se manifiesta con falsos testimonios en Marcos capítulo 14, verso 56, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Era cuando Jesús fue llevado ante el concilio, hermano, y para ser interrogado, y dice en el 56 de Marcos 14, porque muchos decían falso testimonio contra él. Yo no dudo que esos que ahora decían falso testimonio contra Jesús eran los mismos que seguían y lo siguieron ahí al otro lado de la orilla del mar, y Señor, te buscamos porque nos bendijiste con pan. Señor, ayúdanos porque tenemos necesidad. Yo no dudo que esos mismos eran también los mismos, hermano, que también estaban dando falso testimonio contra Jesús. Así contra Esteban, ¿se recuerda Esteban? Hechos capítulo 6, verso 16, verso 13, Hechos 6, 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Un testimonio falso en contra de Esteban, y lo que incurrió fue que lo asesinaron, hermano, lo asesinaron, qué tremendo, lo mataron a pedradas, y Pablo estaba ahí a un lado de Esteban, consintiendo lo que se hacía, la injusticia que se hacía. Mateo 5:11. El Señor ya lo miramos, que dirían mentiras contra nosotros. Mentiras contra nosotros. No les había dicho la semana pasada, hace 2 semanas atrás, me tocó ir al jury duty aquí en la corte. Entonces uno de los abogados, el fiscal dijo, tengo una pregunta para todos. Dice, si un testigo da un testimonio en contra de un accidente que pasó, dice, tenemos que hacer caso, tenemos que creerle a ese testigo. Si después es pasado aquí al atrio para que testifique, tenemos que creerle. Y algunos decían, bueno, quizás sí, otros quizás no. Y entonces cuando me preguntó a mí, me dijo, porque te preguntan qué es lo que haces, cuál es tu profesión, le dije, yo soy pastor, ministro, pastor Baena, ¿qué usted piensa? Y yo le dije, bueno, no sé conforme a las leyes jurídicas. Si ustedes solamente requieren un solo testigo, está bien. Pero conforme a la Biblia determina que debe de haber por lo menos 2 testigos para hacer creíble ese testimonio. Y el abogado dice, oh, muy interesante. Le digo, sí, esa es la manera como nosotros lo hacemos. Y el punto es que no podemos aceptar un solo testimonio entre nosotros, hermano. Tiene que haber 2. Amén, hermanos. Amén. 2. No 1, 2. Pero ahora, si hay 3 o 4 contra ti,
ya perdiste, mi estimado. No pasa la prueba. ¿Sí? Es como a la persona que lo corre de todos los trabajos, ¿no? ¿Y a quién le echa la culpa? A los trabajos, ¿verdad? Así teníamos conocemos una persona que se fue no sé, a Chicago, a Miami. No, entonces, ¿qué pasó? No, es que los patrones bien injustos. No, espérate tantito. Tiene que haber, el testimonio tiene que ser falso. Pero, vuelvo a decir, tiene que haber un consenso. Vamos adelante. Se manifiesta por el menosprecio. Lucas 23:11. Te van a menospreciar, hermanos. Pero salta, gózate en el Señor cuando te menosprecien, te tengan en poco. Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Es ahí donde se estaba diciendo que aquellos hombres muy filósofos de grande educación tenían en poco al cristianismo, y le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. En otras palabras, mire, fíjense el acto que hacían con Cristo. Llegaba Herodes, yo no tengo nada que ver con esta gente judía, sus asuntos de ley, mándenselo a Pilato. Ya Pilato también haciéndole al cuento, se acerca y le dice, ¿qué es la verdad? ¿Se recuerda lo que le dijo Pilato, hermano? O sea, y vemos que esos hombres no entendieron, no conocieron que estaban frente al dador de la vida. Vuelvo a decir cosas que ahorita están pagando muy caro Pilato y Herodes, muy caro están pagando, pero ese menosprecio cuando viene hacia tu vida, hacia tu persona, no te preocupes, hermano, no te preocupes. Dios no nos llamó a ser gente estrella en este mundo, nos llamó a ser sus discípulos. Continúa adelante, se manifiesta por el despojo. Hechos capítulo 10, verso 34. Porque los presos también, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vivimos en un país que somos de cierta manera muy beneficiados. Como te decía hace poco, vivimos básicamente en el Constantinopla del siglo XXI, hermanos, donde el Estado nos protege. ¿O no? ¿Qué nos hacen? Nos dejan reunir a la hora que queramos, venimos a la hora que queramos, predicamos donde queremos o donde podemos, compartimos el evangelio con libertad. Si queremos, nos vamos ahorita al parque, sacamos los instrumentos y cantamos. Vivimos en el Constantinopla del siglo XXI. Gracias a Dios por esos hombres, especialmente los de derecha, que tienen un raciocinio un poco más centrado en los valores espirituales, en los valores humanos. Gracias a Dios que vivimos en esa libertad. Pero hay lugares donde tú no puedes decir ni miau, porque en el momento que tú dices que eres cristiano, ahí llega tu historia. Especialmente en los países extremistas árabes. Pero ¿de qué se nos despoja aquí, hermanos? ¿Qué pierdes tú? A ver, dígame, ¿qué te haga? No, yo no sé si te hagas la víctima, no espero no te hagas la víctima, pero ¿qué se nos despoja aquí? Dime, ¿de qué? ¿De qué? No hay queja, voltea, abre el panorama de cómo están sufriendo miles de personas en el mundo por Cristo, y valora lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu persona, lo que tienes, lo que no tienes. Señor, es que yo no puedo ayudarme a esos lujos. ¿Cuáles lujos? El lujo que tenemos es la libertad en Cristo. Vamos al punto 3. Nos identificamos con esa causa de Cristo al precio que sea, hermanos. Continúo. La causa, esa causa es nuestra identidad en Cristo, o es Cristo. En Cristo, me equivoqué en esa palabra. Esa causa es nuestra identidad en Cristo.
Mi identidad con Cristo es que Cristo es mi causa. Y pregunto, ¿no dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos? Ahí va otra vez. ¿No dice el Señor que Él conoce a los que son suyos? Hay que, por más que le hagas al cuento, por más que trates de fingir, por más que trates de ponerte un traje que no te queda, si Cristo no es tu causa, solamente estás perdiendo el tiempo. Porque esa causa de que Cristo es el motivo, la razón por la cual hacemos y vivimos para Él y estamos concentrados en buscar cómo hacemos que su reino salga, su reino se predique, su reino se enseñe, su reino se implemente, su reino corra. ¿Cómo le hacemos? Una persona que no se identifica con la causa de Cristo no califica para nada más que para sentarse en la iglesia. Esa es su única cualidad. Porque es como las guerrillas. ¿Usted cree que los guerrilleros no se conocen entre ellos? ¿Usted cree que los de Antifa, ha oído el movimiento Antifa? ¿Conocen a oído Antifa? ¿Usted cree que no se conocen entre ellos? Tienen una causa, destruir este país, pero la tienen. Al gobierno están contra ICE, están contra el ejército, bueno, están contra todo, pero tienen una causa y se identifican entre ellos. De la misma manera, los hijos de Dios, cuando tienen una causa, se identifican. Y la identidad con Cristo hace que nos identifiquemos uno al otro. Por ejemplo, Pablo se identificaba con Silas, se identificaba con Bernabé, se identificaba con Lucas, se identificaba con Timoteo, con Pedro cuando lo tuvo presente. No pasó mucho tiempo con Pedro, solamente, según los historiadores, 2 veces lo miró y en una de ellas acordaron que estaban en la misma causa de Cristo y después como que salieron medio mal allá, Pedro haciéndole al cuento en Gálatas 2. Entonces, no muchas veces lo miró, pero estaban en la misma causa. Después Pedro escribe, nuestro hermano Pablo. Entonces esas causas identificaban a los hijos de Dios. Si tu causa es Cristo, te identificas con otros que tienen la misma causa que es Cristo. Y no estoy hablando de venir a la iglesia el domingo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Entiende lo que no estoy hablando de eso. Porque eso lo hace quien sea. Quien sea puede venir el domingo a la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando. ¿Qué le dijo el Señor a través de Moisés a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Pablo se lo repite a Timoteo y le dice: esfuérzate en la gracia, porque la causa de Cristo tiene un esfuerzo. Así es que yo te recomiendo que la poca fuerza que tengas, el dinero que tengas, la vida que te quede, el tiempo que tengas, inviértelo en la causa de Cristo y no en tus propios caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final va a ser un final de muerte. Inviértelos en Cristo. Inviértelos en el Señor. Te lo digo. Más de 35 años conociendo al Señor y casi 30 años como pastor, te lo digo, no hay otra identidad diferente. No existe tal de que no. ¿Se fija usted que hay gente que son más fieles a la denominación que a Cristo, hermano? Eso está muy mal. Lucas, capítulo 6, verso 22, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí, o sea, cuando te abandonen y se burlen de ti y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Qué palabras tan explícitas del apóstol Lucas o del escritor Lucas. Gozaos, gócense. 22
2, 23. En aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Así es que vemos cómo el Señor, hermano, nos exhorta a esforzarnos, salga de su confort de vida. Salga de su confort de vida, esfuércese por esa causa que es Cristo. Mire, cuando venimos aquí, están 2, 3 hermanos los miércoles aquí conmigo, están 2 o 3 hermanos aquí el miércoles conmigo. Y les pregunto, hermanos, ¿están cansados? Sí, pastor, estoy bien cansado. A veces los miro que llegan así, arrastrándolos, pues, cansados, muertos. Así es que si usted piensa que ellos vienen de Hawái, no vienen de allá, vienen del trabajo también, se esfuerzan en el evangelismo. Esfuércese. A veces me han dicho, pero no hay muchas cosas que hacer, pero las pocas que hay no las hacemos. ¿Qué quieres? ¿Que inventemos aviones? ¿Que inventemos carros? ¿Qué quieres? ¿Que construyamos barcos? Si en lo poco somos fieles, el Señor un día nos va a poner en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso Cristo tiene que ser tu identidad. Él es tu identidad. Cristo es mi identidad. La última reunión de varones, ¿sabíamos cuántos? 3, 4. Estábamos 4 y 2 estaban dormidos, ¿no? ¿Dónde están los varoncitos de Dios? Están luchando por sus causas. Por eso les digo, hay una identidad. Mi deber como pastor es recibirlos a todos. Entiéndanlo, no malentiendan. Los recibo a todos. Pero no todos están en la misma causa. Ni yo los tengo en la lista de la misma causa. Te vuelvo a decir. Porque en Cristo hay una causa que nos identifica. Es amar, servir, esforzarnos por el Señor. Continúa adelante. Por esa causa el creyente será aborrecido, ya lo dijimos. David lo dijo, Salmo 69, verso 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin temor. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Y he de pagar lo que no robé? Dice David. Imagínate, se han aumentado por causa de Cristo, por causa del Señor, ¿verdad? Bueno, les he dicho en una ocasión, una persona me dijo, llegó conmigo y me dijo, bueno, le preguntaron a esa persona, ¿dónde congregas? Ahí con el pastor Baena. ¿Tiene gente ese hombre ahí? O sea, cuestionan si hay gente aquí, ¿verdad? Porque dicen, pero ¿cómo puede haber gente con ese mensaje tan así? ¿Cómo? Porque lo cree muy extremista, muy rudo, muy fuerte. ¿Sabes? Mira, ¿sabe lo que le dijeron a Leonard Ravenhill? Le preguntaron a Leonard Ravenhill, le preguntaron, ¿usted ora por los muertos? Contestó Leonard, dijo, no, yo no oro por los muertos, yo le predico a los muertos. Hermanos, algunos de ustedes tienen apariencia que están vivos, pero no están muertos, están tiesos ya. Están tiesos. Debo decir una cosa, escúchame esto. ¿Has visto tú las descargas que le dan a la persona cuando da un heart attack o cuando está ya tendido? ¿Tú sabes cuánta potencia de electricidad es eso? ¿Para qué? Está ya así, les ha visto una crucecita así en los ojos, ¿verdad? Ya. Llega el paramédico, ¿verdad que sí? Bueno, les hablo así, por si acaso reaccionan. Por si acaso hay una reacción en sus vidas, en sus almas. Y si no la hay, tenme paciencia que el domingo le subo más a la carga. Amén, hermanos. Y sigo intentándolo. Por si es que hay alguna esperanza. Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Venir a la iglesia el domingo no es cristianismo. Eso no es cristianismo.
Eso no es cristianismo. El cristianismo es el que se vive esforzándolo. Hace poco hablaba con un pastor que me dijo, pastor, quiero que seas mi tutor. Claro que sí, ¿qué te puedo ayudar? Me dijo, ¿qué es la gracia? Y le dije, explícamela tú, ¿qué es la gracia? Me dijo, para mí la gracia es que el Señor me salvó, me ha dado vida, me ha dado fuerza, me ha dado su misericordia, me ha perdonado. Le digo, sí, tienes razón. Y le hice una pregunta, le digo, ahora, mi estimado hermano, ¿cómo se vive en esa gracia? Me dijo, ¿cómo se vive en esa gracia? Le dice, sí, el Señor te salvó por gracia, sí. ¿Cómo vives en esa gracia? No supo qué decirme. ¿Quieres que te diga cómo se vive en esa gracia? En obediencia. En obediencia. ¿Obedezco al Señor para salvarme o obedezco al Señor porque ya soy salvo? Hermanos, también enojados, pero cuando más se enojan, más ganas me dan, hermano, como que más unción llega a mi vida. Pero escúchame, te voy a hacer una pregunta. ¿Somos obedientes para salvarnos o somos obedientes porque ya somos salvos? Entonces, algunos de que son, pero si bien desobedientes al Señor, ¿cómo pretenden que son salvos? ¿Cómo? ¿De qué gracia hablan? ¿De qué cristianismo hablan? Explícame la gracia de Dios. ¿Cómo? Digo, por eso dijo Santiago, enséñame la fe si tus obras y yo te voy a enseñar mi fe por mis. Ay, hermanos, por mis. ¿Sí? ¿Cómo soy salvo por gracia? Sí. ¿Tengo que hacer algo para salvarme? No. Pero ahora en Cristo, por esa gracia, vivo en obediencia. Grábate eso. Venir a la iglesia el domingo no es cristianismo. Eso es como ir a misa. Vamos adelante, hermano, antes que se pongan a llorar. Vamos adelante. Por esa causa, el creyente será considerado. Antes, me pasé una, ¿verdad? Por esa causa, el creyente será calumniado. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ya lo dijimos, calumnia. Vamos adelante. Por esa causa el creyente será considerado malo. Malo. Malo, dice. Cuando en realidad Cristo nos hizo buenas personas, hermanos. Nos hizo buenas personas. Pero hoy por causa de Cristo no se ven como gente buena, sino como gente mala. Lucas 6:22. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de ustedes y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Te van a tener como malo. Yo eso lo entiendo, lo he asimilado, lo he mirado. Hay gente que dice, ay, qué malo es ese pastor. No, malo es el que te oculta la verdad. Malo es aquel que va al doctor y el doctor sabe que tienes cáncer y te dice, no te preocupes, tómate estos chochitos, tómate estos dulcecitos, te vas a sentir mejor. Eso es ser malo. Que tú vengas a la casa de Dios y que no expongamos la verdad de la realidad, no solamente del evangelio, sino de la vida que vive la gente, eso es ser malo. Ser malo es que, mira, tengo una oportunidad de verte una vez a la semana por una hora, porque aquí tengo mi timer, tengo una hora de verte, ponerte. Malo fuera que me la pasara nada más haciéndole al cuento con los mensajes y que no llegara al punto del problema. Pregunto, hermano, hay una pregunta. ¿La iglesia de Cristo en el tiempo de hoy, en la era de hoy, está bien o está mal? Entonces, si está mal, entonces ¿por qué vamos a seguirles jugando su cuento, manteniéndolos en la misma ilusión de que no, todo está bien? Mira, qué bonito, miras qué bonito cómo me gusta ir a la iglesia, porque decía uno, ¿verdad? Dice, miras el pastor bien suavecito, miras el músico, qué bonito canta, bien suavecito. Miserables, y nunca cambian, y nunca son salvos, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. A esas personas sí se les ha hecho mucho daño. Continúa adelante. Por esa causa el creyente será rechazado. Te van a rechazar.
tu familia, tus amigos, te van a rechazar. Entiéndelo, no te van a premiar. Al único que premian es a Marcos Witt, pero a nosotros nos van a rechazar. Nos van a rechazar. Marcos 13:13 dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Continúa adelante. Por esta causa el creyente vituperado es fortalecido por el Espíritu Santo, hermano. Por esta causa el creyente vituperado es fortalecido por el Espíritu Santo. 1 Pedro 4:14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es, ¿qué, hermanos? Glorificado. Así es que el Espíritu de Dios está en tu vida. Por eso los cristianos deben de fortalecerse, deben de mantenerse. Cuando escuchas esas palabras, ¡uy!, que son como espada, Señor, fórjame. Fórjame, no permitas que mi corazón orgulloso y altivo se enoje. Fórjame, Señor. Sí, ¿sabes que dice la Biblia que el fierro con el fierro se forja? ¿Verdad? Dice un proverbio que el fierro con fierro se forja. Fórjame, Señor, con tu palabra, fórjame. Fórjame, hazme. Oh, cantamos, Señor, quebrántame. Pero a veces son puras palabras. Quebrántame, Señor. Pregunto, ¿no hay tanto orgullo en nosotros? Iglesia, no hay tanto orgullo, no hay tanta soberbia, no hay tanta altivez, no hay tanta prepotencia. ¿Quién se cree el pastor para decirme eso? Soy un hombre de Dios. Y por mis palabras, el Señor también te va a juzgar un día a ti. Un día te va a juzgar, tenlo por seguro.